Bueno, sigo lijando el barco este. Le estoy dando también al deck. Mirá con qué me encontré. ¿Qué tal? Este es un agujero pasante. Lo que se ve ahí medio amarillito es el poliuretano expandido. Ahora voy a avisar al dueño. O lo voy a soldar. Lo que pasa es que para soldar eso hay que desarmar adentro. Pero seguramente me voy a encontrar con más de ese tipo. Este tipo de cosas. La verdad, no es que me encante porque me retrasa el trabajo. Bueno, le acabo de limpiar el agujero. A ver cómo doy vuelta la cámara para... Ahí está. Agujerazo. ¿Qué tal? Bueno, estoy segura que me voy a encontrar 2 o 3 más. Y acá esto, mira esto, estoy convencida que ahí atrás hay agujeros. ¿Y qué le pusieron? Fibra de vidrio. Fibra de vidrio le pusieron. Ya vi otro barco, había visto otro barco que una persona le puso fibra de vidrio en la bocina para que no entre agua por el eje. Increíble las cosas que se hacen acá. Bueno, este es un nuevo día. Ayer terminé de sacar toda la pintura de los decks con la máquina esa que mostré anteriormente y el accesorio que hice. Así que, y le pasé también el Bactan. Ahí se ve oscura la chapa donde está así bordó oscuro, es todo Bactan. Y ahora me falta empezar a limpiar, lavar todo el barco y después empiezo con el primer. Sigo con el barco, empezó a lloviznar, ahora mismo está lloviznando, no creo que se note en la cámara. Ya le di la primera mano de primer, no todo el barco, todavía no terminé, estoy enmascarando, pero quería mostrar este tipo de cintas que estoy usando. Seguramente ya vieron que hay varios colores, está la amarilla, está la tradicional, la cremita o amarillo patito, la verde y la azul, hasta donde yo sé. La diferencia entre los colores es cuánto tiempo podés dejar la cinta en la superficie y que te sea fácil sacarla. Esta es la que yo más uso, la amarilla, que es para pintura fresca. Entonces, una vez que termino de pintar, la puedo dejar hasta 2 semanas puesta y no me va a hacer ningún problema para sacarlo. Si pongo esta, que es la tradicional, me va a quedar toda la cinta ahí porque con el sol y el agua se va pegando, tiene un pegamento muy potente. Entonces, prácticamente no la uso más. La puse casualmente ahí porque es madera, está bastante fea esa madera,
así que no quería gastar la cinta amarilla y puse esta. Eh, pero esta va a ser la mejor para poner. Después la azul y la verde eh, son para dejarla un poquito más de tiempo. Esta es casi permanente, te diría. Y las otras son para dejarlas un poquito más de tiempo. Como vamos a enmascarar. Igual si cuando van a la ferretería y se fijan, generalmente dice, en el papel ese que viene con la cinta, generalmente dice para cuántas horas o días es. Y este lo voy a dejar hasta que termine de pintar absolutamente todo. Ahora estoy con el primer, pero tengo que pintar 3 manos de primer porque el dueño compró la pintura. Generalmente pongo yo la pintura, pero esta vez el dueño la quiso comprar él. Pero compró la pintura blanca, el primer blanco. Eh, yo generalmente no compro blanco porque el gris es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque es más espeso, cubre más y me produce una capa más gruesa con una sola pasada. Total, yo después el top coat lo hago siempre 3 manos, así que sea el color que fuera, se sale fácil el gris ese, no se va a ver. Pero bueno, el que no sabe, no sabe. Ahora voy a usar más blanco del que tendría que usar si usas el gris. Más blanco quiero decir el poliuretano. Ahí está. Y esta, aunque llueva, se va a mantener ahí, pero me va a ser fácil sacarla. Se largó nomás, estoy acá dentro del warehouse. Justo había terminado de enmascarar casi todo. Como dije, esa cinta amarilla va a durar unas 2 semanas. Si no hay mucho viento, si hay mucho viento, a lo mejor sí se despega porque, claro, como es la amarilla, como dije, tiene menos pegamento, el pegamento es menos potente, no es que tiene menos pegamento, es menos potente. Pero yo creo que va a andar bien. Así que bueno, a esperar, ya va a pasar. Acá en Londres, esperar 5 minutos y sale el sol. Así que, bueno, vamos a ver. Sigo pintando este barco. Ahora estoy pintando la tercera mano de primer. Tercera mano de primer. Y espero poder tapar todas estas. Acá se ven un poco las manchas negras de la preparación que le hice antes. Eso pasa cuando la pintura, el primer es blanco, que es lo que está pasando en este caso. Bueno, vamos a darle la tercera mano al deck de popa.
¿Ve? Ya había pintado yo ahí, ni me di cuenta. Estoy pisando donde ya pinté. Es lo que decía, porque es blanco y con el sol me refleja muchísimo y no veo dónde pinté. Qué loco, no tapa lo de abajo. Ahora para pintar el deck del frente voy a alargar este stick, este palito, para no tener que estar agachada. Estoy poniendo pintura a lo pavote porque no tapa lo anterior. Esta es la entrada del barco. Estoy en el wheelhouse. Para los que no conozcan cómo es por adentro una barcaza de estas holandesas, este wheelhouse se desarma todo y pueden pasar por abajo de los barcos, de los puentes. Eso que se ve ahí, se saca ahí y sale el techo, y después ese que se ve ahí en la esquina conecta los lados, así que los lados de madera se sacan igual que la puerta y pueden pasar por los puentes, bajo el puente. Acá vamos hacia abajo. Esta era una barcaza de trabajo que la modificaron para vivir a bordo. Acá hay un pequeño estudio. Yo la estoy pintando ahora de afuera porque la quieren vender. Lavarropa, los portholes, muy amplia, muy amplia. Me gusta mucho cómo hicieron ahí el skylight. No les voy a mostrar todo porque les voy a mostrar solo esta parte. Mira qué lindo el living. Es como si fuese una casa. Bien amplio. Para allá hay 2 habitaciones y el baño. Pero no voy a mostrar esa parte. Muy bonito, ¿no? Y arriba está el deck para sentarse y hacer asado y todo eso. Bueno, a seguir trabajando.